Vivimos en un inmenso océano de sonidos, del cual infinitas ondas rizan las costas de nuestra conciencia, en miríadas de patrones de intrincados e infinitos diseños. Esas mismas poderosas fuerzas que mueven las corrientes revolviendo las misteriosas profundidades a donde la luz pocas veces alcanza, penetran nuestros cuerpos, nuestra mente, hasta la esencia misma de nuestro ser. De hecho, cada aspecto de la naturaleza late en nosotros en una interrelación infinita y compleja de delicadas e inmensurables vibraciones. De todo ello, nosotros estamos casi completamente inconscientes, mas porque no seamos conscientes, no significa que estos sonidos, con sus ritmos particulares, sus tonos y sus armónicas, no transmitan un caudal de mensajes directamente a nuestro subconsciente. Todas las vibraciones, desde las más sutiles a las más obvias, tienen efectos específicos en nosotros, emocionalmente, físicamente, y de modos que aún son largamente desconocidos. Sabemos que tanto influencia nuestras emociones la banda sonora de una película. All right, stand by. Pero pocas veces consideramos el papel tan grande que el sonido juega en nuestras vidas. Los seres humanos, especialmente aquellos que vivimos en ciudades, hemos creado nuestra atmósfera de sonidos. Pero sin importar el lugar en el que nos encontremos, si estamos mirando este video, estamos siendo influenciados por una multitud de sonidos artificiales. Desde el punto de vista esotérico, el sonido es el principio y el fin del universo. Como nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, Prana es el gran aliento. Prana es el Cristo cósmico. Prana es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. El fuego arde por prana. El agua fluye por prana. El viento sopla por prana. El sol existe por prana. La vida que tenemos es prana. Nada podría existir en el universo sin prana. No podría nacer el insecto más insignificante, ni brotar la más tímida florecilla. Prana es energía universal. Prana es vibración. Y vibración es sonido. Los Vedas le llaman Nada Brahma, sonido creador. El Evangelio de Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allá en el espacio abstracto absoluto, la primera manifestación de nuestro Creador fue vibración, nada o sonido, y la segunda fue Hatananda, luz o visible, que en el fondo es otro estado de la misma vibración. Ambas en conjunto forman parte de la ley de acción y consecuencia. Que el verbo o sonido geometriza y que es la base en sí mismo de la materia no debería ser extraño para nosotros. Einstein dijo que la energía es igual a la materia, o masa, multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, lo cual explica que la diferencia entre la materia y la energía está en su nivel vibracional o la velocidad de sus oscilaciones. En otras palabras, Einstein demostró matemáticamente que el sonido en sí mismo es la base de la materia. E incluso, hablando del campo unificado, Einstein llegó a la conclusión de que algo se mueve. Un vislumbre fascinante del modo como la naturaleza construye formas geométricas por medio de ondas sonoras se nos ofrece en la placa de sonido de Slaney. Se trata de una placa de bronce duro montada sobre un soporte adecuado para proporcionar rigidez y sobre la cual se esparce un poco de arena.
Cuando se hace que un arco de violín roce de arriba hacia abajo el borde de la placa, se produce una nota musical, vibración. Al mismo tiempo, la arena forma sobre la superficie de aquella un diseño geométrico bien definido y a veces bastante complejo. Nos dice el maestro Samael: Akash es sonido primordial. El sonido condensa por mediación de Akash. Sin Akash es imposible concretar y cristalizar el sonido. Los Vayus Pranas son ondas sonoras del Akash. Esas ondas sonoras se condensan en los tattvas del éter. Los tattvas se cristalizan en los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. El mundo físico-químico resulta una materialización del sonido. El mundo físico-químico es sonido condensado. 200 años después, el científico sueco Hans Jenny, estudiante de Rudolf Steiner, repitió y amplió los experimentos de Slaney, demostrando y fotografiando extensamente cómo el sonido geometriza o da forma a humo, granos finos, polvos y líquidos, transformándolos en bellas estructuras muy similares a las figuras orgánicas e inorgánicas de la naturaleza. Veamos cómo la vibración da forma a la arena en esta placa de bronce. Al cambiar la vibración o el tono a una vibración más rápida, o sea, alta en tono, la forma geométrica cambia, se vuelve más compleja. También podemos usar diferentes tipos de placa. La placa en estos experimentos representa el espacio o campo unificado. Esta figura tan compleja también en una placa de bronce fue formada por la vibración aplicada a la placa. En este ejemplo, Jenny usó arena y polvo de licopodio. El polvo adquiere su forma circular en el centro del campo, mientras la arena forma las líneas. Cada material se comporta de una manera única, específica. Aquí vemos polvo de licopodio solo. Al cambiar la vibración, adquiere una fluidez. Cuando regresamos al tono original, su forma o figura regresa de nuevo a su estado original. Fíjense que empezamos con un tono específico. Al incrementar los ciclos por segundo de vibración del tono, la figura adquiere una forma más compleja, hasta que cuando el tono llega a la octava, la figura se duplica. En este ejemplo, vemos cómo el polvo de licopodio asciende en el medio y es transportado hacia la periferia. Esta pila de polvo, esta acumulación de partículas, están en un proceso de convección. Este material viaja desde el borde hacia adentro. En el fondo de la pila asciende por el medio y otra vez es transportado hacia la periferia. Aunque cambiemos la intensidad o amplitud ósea, el volumen de la vibración, el sistema de circulación radial se mantiene. En ciertas frecuencias o tonos vemos interesantísimos fenómenos. Aquí se forman 2 áreas opuestas de rotaciones continuas, girando sin cesar. Esto es una demostración de movimiento ondular en rotación. También vemos cómo rotan de derecha a izquierda. Al cambiar la frecuencia, se produce el mismo fenómeno, pero esta vez de izquierda a derecha. Si volvemos a la frecuencia previa, se repite la rotación anterior, de derecha a izquierda. Fíjense cómo este movimiento rotatorio no afecta la circulación o convección en lo más mínimo. Este es un fenómeno muy interesante. En estas próximas imágenes de sistemas en rotación
vemos los resultados que Jenny obtuvo usando osciladores de cristal. Podemos ver como un sistema de mundos o galaxias. Samael Aún Weor, avatar de Acuario, nos dice: todo movimiento es coesencial al sonido. En este otro experimento, cambiando la amplitud de la vibración, o sea, el volumen del tono, podemos observar este fenómeno tan interesante. El tono es el mismo, pero vemos un estallar causado por el cambio repentino de la amplitud, o sea, del volumen. En otras palabras, cada vez que subimos el volumen rápido, ocurre este fenómeno. El próximo experimento es bien interesante. Estamos viendo un embudo. Aplicamos la vibración al embudo y vemos cómo las partículas del licopodio ascienden por las paredes del embudo en contra de la ley de gravedad. Como pueden ver, llegan hasta la periferia del embudo, no se desbordan y regresan al fondo, a su punto de partida. Si intensificamos la vibración, la ascensión de las partículas es preponderante. Si reducimos la amplitud de la vibración, las partículas se deslizan hacia abajo, porque la fricción estática en la pared del diafragma se reduce. La adhesión se reduce y, por consecuencia, el polvo se desliza hacia abajo cuando la vibración es menos intensa. A veces tenemos un proceso en el que el material asciende y otro en el que desciende. Cuando desciende, cubre todo el embudo y cuando asciende, viaja por las paredes del embudo. En un caso tenemos una tendencia contra la fuerza de gravedad y en el otro un deslice causado por la adhesión reducida. Cuando la vibración tiene un carácter específico, tenemos un proceso en el que el polvo asciende y regresa a su punto de partida. Este es un proceso de convección en una escala grande. Aquí vemos el movimiento en la periferia. Es un fenómeno complejo, pero su organización es unitaria. Esta figura, formada por 4 campos, nos recuerda el número del infinito, el santo 8. Notemos que si tiramos polvo a la figura ya formada, el campo vibratorio hace que el polvo se incorpore exactamente a la cuadratura formada por la vibración. Este es un buen ejemplo de cómo la vibración mantiene y sostiene el universo. En el campo vibratorio de este polvo de licopodio y otros materiales, vemos una y otra vez que en algunos instantes el polvo es arrojado hacia arriba, como en erupción. Otros instantes todo es más calmado y otra vez el polvo es arrojado y así consecutivamente.